Siguiendo con el programa, el doctor Fabio Gil Parada, médico internista, gastroenterólogo, magíster en epidemiología, gastroenterólogo de la Clínica Universitaria Colombia, profesor universitario de la Fundación Universitaria Sanitas, nos presenta teniendo como prioridad el paciente. Doctor, bienvenido. Doctora Roa, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Junta Directiva presidida por el doctor Diego Aponte, por el grupo GECOL, la doctora Alvis Hani, la doctora Hani y la doctora María Teresa Galeano por esta invitación y muchas gracias a ustedes por su participación. Entonces, de acuerdo a lo que nos recomienda la doctora Sabana, aquí vamos a hablar de la atención de los objetivos del paciente. Precisamente, uno de los inconvenientes que tenemos, primero, es la falta de respuesta en más de una tercera parte de los pacientes, que hay una falla tanto primaria o secundaria en el tratamiento. En ese contexto, queremos aunar esfuerzos para mejorar la adherencia y mejorar la respuesta a dicho tratamiento. Como decía la doctora Sabana, una cosa es el objetivo del médico y otra cosa es el objetivo que tiene el paciente. El médico quiere curar la mucosa, pero de pronto el paciente busca un matrimonio, busca un hijo. Entonces, para llegar a esos aspectos necesitamos herramientas que nos acerquen y que podamos nosotros como médicos o tratantes conocer esos aspectos y también tratarlos. En ese sentido, es la idea final también ofrecer una herramienta que vamos a socializar para este tipo de evaluación. Y en ese mismo sentido, así como esta pintura de Edvard Munch, que hace más de un siglo, donde vemos y evaluamos que se expresa angustia, que se expresa depresión, realmente hasta la fecha no se sabe exactamente qué fue lo que lo motivó a hacer esta pintura. Solamente de su diario se recoge este fragmento. Igualmente él sufría de enfermedades, tenía problemas emocionales, psiquiátricos, pero no se ha logrado descifrar exactamente cuál sería el trasfondo de esta pintura. En ese contexto también a veces nos pasa con los pacientes, que a pesar de que tenemos unos objetivos de tratamiento a mediano, a corto y a mediano y a largo plazo, usualmente y es frecuente que no se puedan cumplir. En ese contexto, por ejemplo, este es un estudio europeo realizado en 10 centros de atención específica de enfermedad inflamatoria intestinal y como vemos aquí, participaron estudios europeos y también participó Canadá y Reino Unido, ¿sí? Entonces, siendo centros especializados, ¿cómo será, digamos, en nuestras clínicas generales donde recibimos de todo tipo de pacientes? Y en este estudio muestra cómo no se cumplen esos objetivos y dentro de los objetivos que menos se cumplen son los objetivos a largo plazo. El de señalar es este. Sí, perfecto. Entonces, dentro de esos objetivos vemos cómo tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn, los objetivos a largo plazo, que son los que más tienen que ver con la percepción del paciente, como es la calidad de vida, la discapacidad, no se cumplen y en general se observa cómo hasta en un 50%, 52.2% de los pacientes con enfermedad de Crohn no se cumplen completamente los objetivos, el tratamiento basado en objetivos y en un 44.3% de los pacientes con colitis ulcerativa. Y como vemos en esta diapositiva, los mayores objetivos, por ejemplo, en general, es que a veces no se logra como tal una respuesta clínica inicial, no se logra a mediano plazo la mejoría en los biomarcadores, no se logra un tratamiento libre de esteroides. Igualmente, la falla en que el paciente tenga una respuesta en su calidad de vida y una mejoría en su discapacidad. En ese contexto vemos cómo de los que no se cumplen, donde no se cumplen los objetivos, en un 63% de los casos no se cumple uno y además de eso existe un porcentaje de 11% donde no se cumplen 2 y un 29% hasta de un 3 objetivos. Es decir, que definitivamente, aunque hay y están validados,
Además de eso, falta adherencia y eso también va a favorecer la falta de respuesta. En uno de esos, digamos, componentes está lo que refiere al paciente, lo que son los resultados reportados por los pacientes. Entonces, la invitación es a ser incluyentes. Existe, digamos, un enfoque que es el médico que evalúa los biomarcadores, la endoscopia, la respuesta a la mucosa, o el médico que involucra a su paciente y le averigua cómo está su vida emocional, su trabajo. A veces la consulta no da mucho tiempo, pero explorando más allá, cuando aplicamos estas herramientas, los pacientes van soltando más y ahí se va dando uno cuenta que hay muchos de los objetivos del tratamiento que no se cumplen y que los podemos ajustar con terapias complementarias no necesariamente dirigidas a la enfermedad, sino terapia nutricional, terapia psicológica, ayudas familiares. Entonces, la invitación precisamente es esa que, como dice acá, aunque el control de los síntomas por sí solo no previene la progresión de la enfermedad, la experiencia del paciente es de importancia incuestionable. Entonces, un componente son lo que son los PROs, los Patient Report Outcomes, que son los que se incluyen en los estudios de respuesta y en los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de los medicamentos y que es uno de los requisitos exigidos por la FDA. Y es el informe generado directamente por el paciente, o sea, no es el laboratorio, no es la endoscopia, sino es precisamente lo que nos está diciendo el paciente. Dentro de los más frecuentes, pues los que evalúan los estudios clínicos en la enfermedad de Crohn está el dolor abdominal y la frecuencia de las deposiciones, y en la colitis ulcerativa el sangrado rectal y la frecuencia en las deposiciones. Pero como vemos acá, la experiencia del paciente son muchas y cada uno de estos ítems en cuanto a lo que refiere el paciente tiene una escala de evaluación, pues que nos demoraríamos, cada uno implica una conferencia. Entonces vamos a evaluar, depende de cada paciente también. De pronto, individualizando nuestros pacientes, para un paciente es más importante lo que tiene que ver con su trabajo, para otro de pronto lo que tiene que ver con su vida familiar, para otro el deporte. Entonces, para cada uno de estos, y depende de lo que refiere el paciente, hay una escala. Para la fatiga, la productividad laboral, la depresión, la ansiedad, el deterioro en las actividades diarias, trastornos del sueño, los diferentes tipos de dolor, no solamente el dolor abdominal, sino el dolor articular, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ausentismo laboral, el presentismo, que igual el paciente va a la oficina pero no rinde, la percepción que tiene el paciente de su enfermedad, la frecuencia de las heces, la sangre en las heces, la urgencia defecatoria, tenesmo, función física, la función sexual, las actividades y roles que tiene el paciente a nivel social y académico, y muchos de estos que están resumidos en lo que son las diferentes escalas de discapacidad y calidad de vida. Solamente para ilustrar estudios recientes, por ejemplo, encontramos que si reunimos diferentes de estas experiencias que refiere el paciente, en este estudio, que es un estudio americano, aunque el paciente se encuentra en remisión, vemos que en el caso, por ejemplo, de los pacientes con enfermedad de Crohn, que el 67% se encontraban en remisión, pero el 18% presentan depresión, el 54% de los pacientes tienen pérdidas en la productividad laboral, tienen pérdida en su actividad. Lo mismo pasa con los pacientes con colitis ulcerativa. Aunque el 52% están en remisión, pero un porcentaje alto, por ejemplo, un 43% siguen presentando ausentismo laboral, un 15% siguen presentando depresión, 28% fatiga. Es decir que, aunque el paciente esté en remisión, tiene muchos factores que logran que afectan su calidad de vida y su entorno social y familiar, y más aún pues los que están con manifestación de la enfermedad. Y aquí, para resumir, lo mismo. Entonces vemos cómo para enfermedad de Crohn, por ejemplo, pacientes en remisión, más de la mitad tienen ansiedad, un 46% depresión, 49% fatiga, dolor y trastornos del sueño hasta en la mitad de los pacientes, y algo similar sucede con los pacientes con colitis ulcerativa. Entonces también vemos cómo se ha vuelto un objetivo importante del tratamiento tener el manejo de estos reportes del paciente, y aquí encontramos este análisis muy reciente que está hasta ahora en impresión de las diferentes terapias avanzadas para
el manejo también, incluyendo lo que tiene que ver con los PROS. Igualmente, el impacto que puede tener el manejo de estos aspectos en el costo de la enfermedad. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el costo de la enfermedad, generalmente todas estas manifestaciones van a incidir en lo que llaman los costos indirectos. Y ahí vienen las aplicaciones como lo que es el apoyo nutricional, psicológico, la telemedicina a los pacientes con el fin de también favorecerlos y además de eso ayuda a disminuir costos en el manejo de la enfermedad. En ese sentido, todas estas experiencias se van resumiendo en dos grupos principales, uno que son la calidad de vida de los pacientes, que la podemos evaluar en estos diferentes cuestionarios, que usualmente son cuestionarios que son un poco dispendiosos a veces por el gran número de preguntas, como por ejemplo el dirigido a la calidad de vida en enfermedad inflamatoria hasta de 36 preguntas, y hay unos cuestionarios de calidad de vida que son genéricos para las enfermedades crónicas y, como vemos en la parte de abajo, unos ya más específicos para la parte de arriba para la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso por un lado con lo que tiene que ver con la calidad de vida, que es la percepción que tiene el paciente, y por otro lado lo que es la discapacidad, que ya es el impacto funcional y que a veces es más fácilmente medible que tiene la enfermedad sobre el paciente. En ese contexto, entonces, por ejemplo, acá vemos cómo el paciente va a influir las consecuencias de su enfermedad en lo que es su imagen corporal, sus funciones sexuales, el dolor abdominal, las alteraciones y la urgencia o las dificultades que tenga para la defecación, todo lo que tiene que tener con la fatiga, la energía, el sueño. Entonces, esta también es una invitación para invitarlos a participar en el uso de esta herramienta. Esta herramienta está publicada en inglés por el doctor Ghosh en el año 2017. Entonces, en que mide la discapacidad, que es el IBD-DICS. Digamos de manera general lo que ilustramos aquí a la izquierda, un paciente que de 0 a 10 tiene el máximo de manifestación de estos trastornos o estas experiencias negativas y que con el tiempo va presentando mejoría, acercándose la tendencia hacia 0 de que no tenga todas estas manifestaciones y que tenga una respuesta al tratamiento. Ese es el objetivo. En ese contexto, entonces, se considera que un paciente puede tener una discapacidad moderada a severa cuando el puntaje de 0 a 100, porque son 10 ítems, cada uno de 10 puntos, es mayor a 40. Con autorización del doctor Ghosh, estamos trabajando en lo que es la adaptación transcultural, que no es una traducción literal, sino que es un proceso de adaptación al idioma español. En ese contexto, en la Clínica Colombia y en la Clínica Reina Sofía, venimos trabajando en lo que es la adaptación del disco en español, e inicialmente también con el apoyo y el trabajo del doctor Barreiro, que ha venido ayudándonos y ha venido participando en este proceso. Actualmente ya hicimos una etapa inicial, que es lo que se llama un método Delphi, donde se hizo un proceso de traducción, retrotraducción, que es lo que se llama las etapas de Beaton, en el cual se cumplen todos unos pasos para llegar a unos enunciados de cada uno de los dominios. Y eso se puso a votación mediante el método Delphi con los especialistas y logramos entonces adaptar en español. Aquí ustedes ya ven el disco para aplicarlo a los pacientes. Entonces la invitación es a todos ustedes que están interesados para evaluarlo, o sea, esa viene que se llama la segunda etapa. Entonces la segunda etapa es lo que se llama la prueba piloto, donde ya las personas, independiente del grupo que hizo el proceso de generación de los diferentes dominios en español, entonces entran a aplicarlo a sus pacientes, y en ese contexto, también unido a lo que tenemos en el Registro Colombiano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, tenemos aquí toda la información y todo el registro
de lo que es la parte sociodemográfica, endoscópica, clínica, y aquí mismo también adaptamos el disco. Ustedes saben que este proceso viene también con la ayuda del doctor Barreiro de NEIDA, que el mismo grupo que trabaja en todo el software de NEIDA adaptó todo este proceso con autorización para Colombia. Entonces, nosotros actualmente llevamos 14 centros registrando. Hay la posibilidad de que sean 25 centros, es decir, que todavía son bienvenidos. Y en ese contexto también hemos hablado de la invitación a hacer estudios multicéntricos. Por eso ponemos a disposición este estudio que está aprobado por el Comité de Ética de Keralty y podemos compartir el protocolo, pues estamos, digamos, disponibles a colaborar y ayudar en el proceso de educación y de entrenamiento para la aplicación del disco. Entonces, la siguiente etapa es que los médicos apliquen el disco, lo evalúen con sus pacientes. Anexamos 2 cuestionarios, un cuestionario para el médico que aplica el disco y un cuestionario para el paciente. Y de ahí recogemos más información para modificarlo si es necesario y de acuerdo a lo que la retroalimentación que recibamos, entonces hacemos un disco definitivo. En ese disco definitivo, entonces ya viene una muestra calculada de 300 pacientes para validar precisamente esa correlación con las variables clínicas y sociodemográficas, que ya sería el producto final. En todo este proceso, los que participan pues son coautores, entonces siempre reanudamos esa invitación. Igualmente, entonces, como ven ustedes, en el disco como tal, que se hace manualmente y lo pasamos a Recolay, se pueden ver graduando las diferentes ítems o los diferentes dominios de acuerdo a la escala que califica el paciente de 0 a 10 y al final automáticamente él nos va a dar el resultado de 0 a 100 para ver ese grado de discapacidad. Y además de eso, dentro del protocolo, cuando se hace el seguimiento de los pacientes, entonces también está diseñado que vamos a hacer un seguimiento a los 6 meses para ver precisamente cómo se comporta la enfermedad y cómo se comporta las manifestaciones en las diferentes alternativas de los 10 puntos del disco. Entonces, con esto, invitarlos a participar. Es una herramienta precisamente que nos va cotidiana, que es autoadministrada, fácil de comprensión para los pacientes y que nos va también a dar una herramienta más en lo que es el entendimiento y la interacción con nuestros pacientes, buscando siempre la mejoría. Por eso, precisamente, las conclusiones, entonces, que muchos elementos de esas experiencias del paciente las podamos valorar con esta herramienta y que nos permita evaluar, además de la respuesta al tratamiento que estamos acostumbrados y que es un objetivo muy importante de la curación de la mucosa, los biomarcadores, ver cómo es el impacto en la funcionalidad, en su cotidianidad, su vida familiar, su educación y precisamente para favorecer, que se ha demostrado también y está validado a nivel internacional, para hacerlo en nuestro medio, cómo se favorece la adherencia y la respuesta al tratamiento. Muchas gracias.